No vayas tan aprisa, dijo Golfín deteniéndose. Déjame encender un cigarro. Correspondiendo a su talle delgadísimo y a su busto mezquinamente constituido. Era como una jovenzuela, pues sus ojos no tenían el mirar propio de la infancia y su cara revelaba la durez de un organismo en que ha entrado debido entrar el juicio. A pesar de esta desconformidad, era admirablemente proporcionada y su pequeña cabeza remataba cierta gallardía y el miserable cuerpecillo. Alguien decía que era una mujer mirada con vidrio de disminución. Alguno era una niña con ojos y expresión de adolescente. No conociéndola, se dudaba si era un asombro, progreso o un deplorable atraso. ¿Qué edad tienes tú? Preguntóle Golfín sacudiendo los dedos para arrojar el fósforo. ¿Quién pensaba a quemarle? Dicen que tengo 16 años, replicó la Nela, examinando a su vez al doctor. 16 años. Atrasadilla estás, hija. Tu cuerpo es de 12 a lo sumo. Madre de Dios, si dicen que yo soy como un fenómeno, manifestó ella en tono de lástima de sí misma. Un fenómeno, repitió Golfín, poniendo su mano sobre los cabellos de la chica. Podrá ser. Vamos, guíame. La Nela comenzó a andar resueltamente y sin adelantarse mucho, antes bien cuidando de ir siempre al lado del viajero, como si apreciara en todo su valor la honra y la noble compañía. Iba descalza, sus pies ágiles y pequeños denotaban familiaridad, consuetudinaria con el suelo, con las piedras, con los charcos, con los abrollos. Vestía una falda sencilla y no muy larga, denotando en su rudimentario atavío, así como en la libertad de sus cabellos sueltos y cortos, pisada con nativa elegancia, cierta independencia más propia del salvaje que del mendigo. Sus palabras, al contrario, sorprendieron a Golfín por los recatadas y humildes, dando indicios de un carácter formal y reflexivo. Resonaba su voz con simpático acento de cortesía que no podía ser hijo de la educación, y sus miradas eran fugaces y momentáneas, como no fuera dirigida al suelo o al cielo. Dime, le preguntó Golfín, ¿tú vives en las minas? ¿Eres hija de algún empleado de esta posesión? Dicen que no tengo madre ni padre. Pobrecita, tú trabajarás en las minas. No, señor, yo no sirvo para nada, replicó sin alzar del suelo los ojos, pues a fe que tienes modestia. Teodoro se inclinó para mirarle el rostro. Este era delgado, muy pecoso, todo salpicado de menudas chitas parduzcas. Tenía pequeña la frente picudilla y no falta de gracia la nariz, negros y vividores de los ojos, pero comúnmente brillaba en ellos la luz de tristeza. Su cabello dorado escuro había perdido el hermoso color nativo por la incuria y su continua exposición al aire, al sol y al polvo. Sus
labios apenas se venían de puro chicos y siempre estaban sonriendo, pero aquella sonrisa era semejante a la imperceptible de algunos muertos cuando han dejado de vivir pensando en el cielo. La boca de la nela, estéticamente hablando, era desabrida, fea, pero quizás podía merecer elogio aplicándole el verso de Polo de Medicina. Es tan linda su boca que no pide un afecto, ni hablando, ni mirando, ni sonriendo, revelaba aquel miserable hábito degradante de la mendicidad callejera. Golfín le acarició el rostro con su mano, tomándolo por la barba y abarcándolo casi todo entre sus gruesos dedos. «Pobrecita», exclamó, «Dios no ha sido generoso contigo. ¿Con quién vives?» «Con el señor Centeno, capataz de ganado en las minas». «Me parece que tú no habrás nacido en la abundancia. ¿De quién eres hija?» «Dicen que mi madre vendía pimientos en el mercado de Villa Mojada. Era soltera. Me tuvo un día de difuntos y después se fue a criar a Madrid». ¿Tenga nadie noticia de quién fue tu papa? Sí, señor, replicó la nela con cierto orgullo. Mi padre fue el primero que encendió las luces en Villa Mojada, cáspita. Quiero decir que cuando el ayuntamiento puso por primera vez faroles en las calles, dijo la muchacha dando a su relato de gravedad de la historia, mi padre era el encargado de encenderlos y limpiarlos. Yo estaba ya criada por una hermana de mi madre, que era también soltera, según dicen. Mi padre había reunido con ella. Dicen que vivían juntos. Todos vivían juntos. Y cuando iba a farolear, me llevaba en el cesto, junto con los tubos de vidrio, las mechas de la aceitera. Un día dicen que subió a limpiar el farol que hay en el puente, puso el cesto sobre el antepecho, yo me salí fuera y caíme al río. ¿Y te ahogaste? No, señor, porque caí sobre piedras. Divina Madre de Dios, dicen que antes de eso era yo muy bonita. Sí, indudablemente eras muy bonita, afirmó el forastero con el alma inundada de bondad, y todavía lo eres. Pero dime otra cosa. ¿Hace mucho tiempo que vives en las minas? Dicen que hace 3 años. Dicen que mi madre me recorrió después de la caída. Mi padre cayó enfermo y como mi madre no le quiso asistir porque era malo, él fue al hospital donde dicen que se murió. Entonces vino mi madre a trabajar a las minas. Dicen que un día la despidió el jefe porque había bebido mucho aguardiente. Y tu madre se fue. Vamos, ya me interesa esa señora. Se fue. Se fue a un agujero muy grande que hay allá arriba, dijo Nela, deteniéndose ante el doctor y dando a su voz el tono más patético, y se metió dentro. Canario, vaya un fin lamentable. Supongo que no habrá vuelto a salir. No, señor, replicó la Nela con naturalidad. Allí dentro está. Después de esa catástrofe, pobre criatura, dijo Golfín con cariño, has quedado trabajando aquí. Es un trabajo muy penoso el de la minería. Tú estás teñida del color del mineral. Estás raquíta y mal alimentada. Esta vida destruye las naturalezas más robustas. No, señor, yo no trabajo. Dicen que yo no sirvo ni puedo servir para nada.
Quita allá, tonta. Tú eres una ajaja. Ajaja. Que no, señor, dijo Nela, insistiendo con energía. Si no puedo trabajar, en cuanto cargo un peso pequeño, me caigo al suelo. Si me pongo a hacer alguna cosa difícil, enseguida me desmayo. Todo sea por Dios. Vamos, que si cayeras tú en manos de personas que te supieran manejar, ya trabajarías bien. No, señor, repitió la Nela con tanto énfasis como si se elogiara. Si yo no sirvo más que de estorbo. ¿De qué modo que eres una vagabunda? No, señor, porque acompaño a Pablo. ¿Y quién es Pablo? Ese señorito ciego a quien usted encontró en la terrible. Yo soy su lazarillo desde hace un año y medio. Le llevo a todas partes. Nos vamos por esos campos paseando. Parece buen muchacho ese Pablo. La Nela se detuvo otra vez mirando al doctor con el rostro resplandeciente de entusiasmo. Exclamó: Madre de Dios, es lo mejor que hay en el mundo. Pobre amito mío, sin vista, tiene él más talento que todos los que ven. Me gusta tu amo. ¿Es de este país? Sí, señor. Sí, señor. Es hijo único de don Francisco Penaguilas. Penaguilas, un caballero muy bueno y muy rico que vive en las casas de Aldea Curva. Dime, ¿y a ti por qué te llaman la Nela? ¿Qué quiere decir eso? La muchacha alzó los hombros. Después de una pausa repuso: Mi madre se llamaba la Sena María Canela, pero la dicen Nela. Dicen que este es nombre de pera. Yo me llamo María. Mariquita. María Nela me llaman. Y también la hija de la canela. Unos me dicen Marianela y otros nada más que la Nela. ¿Y tu amo te quiere mucho? Sí, señor, es muy bueno. Él dice que ve con mis ojos, porque le llevo a todas partes y le digo cómo son todas las cosas que no puede ver. El forastero parecía muy gustoso de aquel coloquio. Sí, señor, lo le digo todo. Él me pregunta cómo es una estrella y yo se la pinto de tal modo hablando que para él es lo mismito que si la viera, que si la viera. Yo le explico todo, cómo son las hierbas, las nubes, el cielo, el agua y los relámpagos, las veletas, las mariposas, el humo, los caracoles, el cuerpo y la cara de las personas y de los animales. Yo le digo lo que es feo y lo que es bonito, y así se va enterando de todo. Veo, veo que no es flojo tu trabajo, lo feo y lo bonito. Allí es nada. ¿Te ocupas de eso? Dime, ¿sabes leer? No, señor, si yo no sirvo para nada. Decía esto en el tono más condescendente, y el gesto de que acompañaba su firme protesta parecía añadir: ¿Es usted un majadero en suponer que yo sirvo para algo? ¿No verías con gusto que tu amito recibía de Dios el don de la vista? La muchacha no contestó nada. Después de una pausa dijo: Divino Dios, eso es imposible. Imposible no, aunque difícil. El ingeniero director de las minas ha dado esperanzas al padre de mi amo, de Carlos Boffin. Sí, señor de Carlos, tiene un hermano médico que cura los ojos. Y, según dicen, la vista a los ciegos arregla a los tuertos y les endereza los ojos a los viscos. ¡Qué hombre más hábil! Sí, señor. Y como ahora el médico anunció a su hermano que iba a venir, su hermano le escribió diciéndole que trajera las herramientas para ver si le podía dar vista a Pablo.
¿Y ha venido ya ese buen hombre? No, señor. Como anda siempre allá por las Américas y las Inglaterras, parece que tardará en venir. Pero Pablo se ríe de esto y dice que no le dará a ese hombre lo que la Virgen Santísima le negó desde el nacer. Quizá tenga razón, pero dime, estamos ya cerca, porque veo chimeneas que arrojan un humo más negro que el del infierno, y veo también una claridad que parece de fragua. Sí, señor, ya llegamos. Aquellos son los hornos de la calcinación, que arden día y noche. Aquí enfrente están las máquinas de lavado, que no trabajan sino de día. A mano derecha está el taller de composturas y allá abajo, a lo último de todo, las oficinas. En efecto, el lugar aparecía a los ojos de Golfín como lo describía Marianela. Esparciándose el humo por falta de aire, envolvía en una como gasa oscura y sucia todos los edificios, cuyas masas negras se confusa y fantásticamente sobre el cielo iluminado por la luna. Más hermoso es esto para verlo una vez que para vivir aquí, indicó Golfín apresurando el paso. La nube de humo lo envuelve todo y las luces forman un disco borroso, como el de la luna en noches de bochorno. ¿En dónde están las oficinas? Ya pronto llegamos. Después de pasar por delante de los hornos, cuyo calor obligó a apretar el paso, el doctor vio un edificio tan negro y ahumado como todos los demás. Verlo y sentir los gratos sonidos de un piano teclado con verdadero frenesí musical fue todo uno. Música tenemos, conozco las manos de mi cuñada. Es la señorita Sofía que toca, afirmó María. Claridad de alegres habitaciones lucían los huecos, y el balcón principal estaba abierto. Veíase en él una pequeña ascua. Era la lumbre de un cigarro. Antes que el doctor llegase, aquella ascua cayó, describiendo una perpendicular y dividiéndose en menudas y saltonas chispas. Era que el fumador había arrojado la colilla. Allí está el fumador sempiterno, gritó el doctor con acento del más vivo cariño. Carlos, Carlos. Teodoro, contestó una voz en el balcón. Cayó el piano como un ave cantora que se asusta del ruido. Sonaron pasos en la casa. El doctor dio una moneda de plata a su guía y corrió hacia la puerta. Capítulo 4. La familia de piedra. Menudean el paso y saltando sobre los obstáculos que hallaba en su camino, la nena se dirigió a la casa que está detrás de los talleres de maquinaria y junto a las cuadras donde rumiaban pausada y gravemente las 60 mulas del establecimiento. Era la morada del señor Centeno de moderna construcción, si bien nada elegante ni aun cómoda. Baja de techo, pequeña para albergar en sus 3 piezas a los esposos Centeno, a los 4 hijos de los esposos Centenos, al gato de los esposos Centeno, y por añadidura a la Nela. La casa, no bastante, figuraba en los planos de Vitela de aquel gran establecimiento, ostentando orgullosa, como otras muchas, este letrero: vivienda de capataces. En lo interior el edificio servía para probar prácticamente un aforismo que ya conocemos, por haberlo visto enunciado por la misma Marianela. Es a saber que ella, Marianela, no servía más que de estorbo. En efecto, allí había sitio para todo, para los esposos Centeno,
para las herramientas de sus hijos, para 1000 cachivaches de cuya utilidad no hay pruebas incursas, para el gato, para el plato en que comía el gato, para la guitarra de Tanasio, para los materiales que él mismo empleaba en componer garrotes, cestas, para media docena de colleras viejas de mulas, para la jaula del mirlo, para los peroles inútiles, para un altar en que la de centeno ponía la divinidad, ofrenda de flores de trapo y unas velas seculares, colonizada por las moscas, para todo absolutamente, menos para la hija de la canela. Frecuentemente se oía que no he de dar un paso sin tropezar con esta condenada Nela. También se oía esto: vete a tu rincón, que criatura ni hace ni deja hacer a los demás. La casa constaba de 3 piezas y un desván. Era la primera, a más de comedor y sala, alcoba de los centenios mayores. En la segunda dormían las 2 señoritas que eran ya mujeres y se llamaban la Mariuca y la Pepina. Tanasio, el primogénito, se agasajaba en el desván, y Celipín, que era el más pequeño de la familia y frisaba en los 12 años, tenía su dormitorio en la cocina, la pieza más interna, más remota, más crepuscular, más ahumada y más inhabitable de las 3 que componían la morada centenil. La Nela, durante los largos de años de su residencia allí, había ocupado distintos rincones, pasando de uno a otro conforme lo exigía la instalación de 1000 objetos que no servía sino para robar a los seres vivos su último pedazo de suelo habitable. En cierta ocasión, no conocemos la fecha con exactitud, Tanasio, que era tan imposibilitado de piernas como de ingenio y se había dedicado a la construcción de cesta de avellano, puso en la cocina, formando pilla, hasta media docena de aquellos ventrudos ejemplares de su industria. Entonces la de la canela volvió tristemente sus ojos en derredor, sin hallar sitio donde albergarse. Pero la misma contrariedad surgióle repentina y felicísima idea, que al instante puso en ejecución. Metióse bonitamente en una cesta y así pasó la noche en fácil y tranquilo sueño. Indudablemente, aquello era bueno y cómodo. Cuando tenía frío, tapábase con otra cesta. Desde entonces, siempre que había garrotes grandes, no careció de estuche en que encerrarse. Por eso decía en la casa: duerme como una alhaja. Durante la comida y entre la algazara de una conversación animada sobre el trabajo de la mañana, oíase una voz que bruscamente decía: toma. La Nera recogía una escudilla de manos de cualquier centeno, grande o chico, y se sentaba contra el arca a comer sosegadamente. También solía oírse al fin de la comida la voz áspera y becerril del señor Centeno diciendo a su esposa en tono de reconvención: mujer, que no has dado nada a la pobre Nela. A veces acontecía que la señora, este nombre se había formado de señora Ana, moviera la cabeza para buscar con los ojos, por entre los cuerpos de sus hijos, algún objeto pequeño y lejano, y que al mismo tiempo dijera: pues que estaba ahí. Yo pensé también, hoy se había quedado en Aldeacorba. Por las noches, después de cenar, rezando el rosario, tambaleándose como sacerdotisa de Baco y revolviendo sus apretados puños en el hueco de los ojos, la Mariuca y la Pepina se iban a sus lechos, que eran cómodos y confortantes, paramentados con abigaradas colchas. Poco después oíase un roncante dúo de contraltos aletargados que duraba sin interrupción hasta el amanecer. Tanasio subía al alto aposento y Celipín se acucurruaba sobre haraposas mantas no lejos de las cestas donde desaparecía la Nela. Acomodados así los hijos, los padres permanecían un rato en la pieza principal, y mientras Centeno sentándose
estiradamente junto a la mesilla y tomando un periódico hacía mil muecas y visajes que indicaban el atrevido intento de leerlo. La señora sacaba del arca una media repleta de dinero y después de contado y de añadir o quitar algunas piezas, lo volvía a poner cuidadosamente en su sitio. Sacaba después diferentes líos de papel que contenían monedas de oro y trasegaba algunas piezas de uno en otro apartadijo. Entonces solía oírse frases sueltas como estas: he tomado 32 reales para el refajo de la Mariuca. A Atanasio le he puesto los 6 reales que se le quitaron. Solo nos falta 11 duros para los 500. O como estas: señores diputados que dijeron sí. Ayer celebró una conferencia, etc. Los dedos de señana sumaban y el desinforoso centeno seguía tembloroso y vacilante los renglones para poder guiar su espíritu por aquel laberinto de letras. Aquellas frases iban poco a poco revolviéndose en palabras sueltas, después en monosílabos. Oíase un bostezo, otro, y al fin todo quedaba en plácido silencio después de extinguida la luz, a cuyo resplandor había enriquecido sus conocimientos el capataz de mulas. Una noche después que todo calló, dejóse oír ruido de cesta en la cocina. Como allí había alguna claridad, porque jamás se cerraba la madera del ventanillo, Silipín Centeno, que no dormía aún, vio que las dos cestas más altas, colocadas una contra otra, se separaban, abriéndose como las conchas de un bivalvo. Por el hueco aparecieron la nazarilla y los negros ojos de la Nela. Celepín, Celepinillo, dijo ésta, sacando también su mano, ¿estás dormindo? No, despiertas estoy. Nela, pareces una almaja. ¿Qué quieres? Toma, toma esta peseta que me dio esta noche un caballero, hermano de don Carlos. ¿Cuánto has juntado ya? Este sí que es regalo, nunca te había dado más que cuartos. Dame acá, muchas gracias, Nela, dijo el muchacho, incorporándose para tomar la moneda. Cuarto a cuarto ya me has dado al pie de 32 reales. Aquí lo tengo en el seno muy bien guardadito en el saco que me diste. Eres una real moza. Yo no quiero para nada el dinero. Guárdalo bien, porque si la señora te lo descubre, creerá que es para vicios y te pegará con el palo grande. No, no es para vicios, no es para vicios, dijo el chico que con energía, oprimiéndose el seno con una mano, mientras sostenía en su cabeza, en la otra es para hacerme hombre de provecho. Nela, para hacerme hombre de pesquis, como muchos que conozco. El domingo se me deja ir a la Villa Mojada, he de comprar una cartilla para aprender a leer, ya que aquí no quiere enseñarme corcholes, aprenderé solo. Ay, Nela, dice que don Carlos era hijo de uno que barría las calles de Madrid. Él solo, solito él, con la ayuda de Dios, aprendió todo lo que sabe. Puede que pienses tú hacer lo mismo, bobo. Corcholes, puesto que mis padres no quieren sacarme de estas condenadas minas, yo me buscaré otro camino. Sí, ya verás quién es Celepín. Yo no sirvo para esto, Nela. Deja tú que tenga reunida una buena cantidad y verás cómo me planto en la villa, y allí yo tomo el tren para irme a Madrid, o un vapor que me lleve a las islas de allá lejos, o me meto a servir como tal que me deje estudiar. Madre de Dios divino, que calladas en estas picardias, dijo la Nela, abriendo más las conchas de su estuche y echando fuera toda la cabeza. Pero tú me tienes por bobo. Ay, Nelilla, estoy rabiando. Yo no puedo vivir así. Yo me muero en las minas. Corcholes, paso las noches llorando y me muerdo las manos. Y no te asustes, Nela, ni me creas malo por lo que voy a decirte. A ti solo te lo digo. ¿Qué? Que no quiera a mi madre ni a mi padre como los debiera querer.
Ea, pues si haces esto, no te vuelvo a dar un real. Celepín, por amor de Dios, piensa bien lo que dices. No lo puedo remediar. Ya ves cómo nos tienes aquí. Corcholes, no somos gentes, sino animales. A veces se me pone en la cabeza que somos menos que las mulas, y yo me pregunto si me diferencia en algo de un borrico. Coger una cesta llena de mineral y echarla en un vagón, empujar el vagón hasta los hornos, revolver con pala el mineral que se está elevando. ¡Ay! Al decir esto, los sollozos cortaban la voz del infeliz muchacho. Corcholes, el que pase muchos años en este trabajo, al fin se ha de volver malo y sus sesos serán de calamina. No, Celepín, no sirve para esto. Les digo a mis padres que me saquen de aquí y me ponga a estudiar, y responde que son pobres y que yo no tengo muchas fantasías. Nada, nada, no somos más que bestias que ganamos un jornal. Pero tú me dices nada. La nena no respondió. Quizás comparaba la triste condición de su compañero con la suya propia, hallando en esta infinitamente más aflictiva. ¿Qué quieres tú que yo te diga? Replicó al fin. Como yo no puedo ser nunca nada, como yo no soy persona, nada te puedo decir. Pero no pienses esas cosas malas, no pienses eso de tus padres. Tú lo dices por consolarme, pero bien ves que tengo razón, y me parece que está llorando. Yo no. Sí, tú estás llorando. Cada uno tiene sus cositas que llorar, repuso María con voz sofocada. Pero es muy tarde, Celepín, y es preciso dormir. Todavía no, corcholes. Sí, hijito. Duérmete y no pienses en esas cosas malas. Buenas noches. Cerráronse las conchas de almeja y todo quedó en silencio. Se ha declamado mucho contra el positivismo de las ciudades, plaga que entre las galas y el esplendor de la cultura corroe los cimientos morales de la sociedad. Pero hay una plaga más terrible, y el positivismo de las aldeas, que petrifica millones de seres, matando en ellos toda ambición noble y encerrándoles en el círculo de una existencia mecánica, brutal y tenebrosa. Hay en nuestras sociedades enemigos muy espantosos, a saber, la especulación, el agio, la metalización del hombre culto, el negocio, pero sobre estos descuella un monstruo que a la callada destroza más que ninguno. Es la codicia del aldeano. Para el aldeano codicioso no hay ley moral, ni religión, ni naciones claras del bien. Todo esto se resuelve en su alma con supersticiones y cálculos groseros, formando un todo inexplicable. Bajo el hipócrita candor se esconde una aritmética parda que se supera en agudeza y perspicacia a cuanto idearon los matemáticos más expertos. Un aldeano que toma el gusto a los ochavos y sueña con trocarlos en plata que convertir después la plata en oro. Es la bestia más innoble que puede imaginarse, porque tiene todas las malicias y sutilezas del hombre y una secuedad de sentimientos que espanta. Su alma se va condensando hasta no ser más que un graduador de cantidades. La ignorancia, la rusticidad, la miseria en el vivir completan una abominable pieza, quitándole todos los medios de disimular su descarnado interior. Contando por los dedos, es capaz de reducir a números todo el orden moral, la conciencia y al alma toda. La señora y el señor Centeno, que había hallado al fin, después de 1000 angustias, su pedazo de pan en las minas de Socartes, reunía con el trabajo de sus 4 hijos un ronal que les habría parecido fortuna de príncipes en los tiempos en que andaba de feria en feria vendiendo pucheros. Debe decirse tocante a las facultades intelectuales del señor Centeno que su cabeza, en opinión de muchos, rivalizaba en su dureza con el martillo pilón montado en los talleres, no así tocantes a las de Señana.
que parecía mujer de muchísimo caletre y trastienda, y gobernaba toda la casa como gobernaría el más sabio príncipe sus estados. Ella apandaba bonitamente el jornal de su marido y de sus hijos, que era una hermosa suma, y cada vez que había cobranza, parecíale que entraba por las puertas de su casa el mismo Jesús sacramentado. Tal era el gusto que la vista de las monedas le producía. La señora daba muy pocas comodidades a sus hijos en cambio de la hacienda, que con las manos de ellos iba formando, pero como no se quejaba de la grada miseria en que vivía, como no mostraba nunca pujos de emancipación ni anhelo de otra vida mejor y más digna de seres inteligentes, la señora dejaba correr los días. Muchos pasaron antes que sus hijas durmieron en camas, muchísimo antes que cubrieron sus lozanas carnes con vestidos docentes. Dábales de comer sobria y metódicamente, haciéndose partidaria en esto de los preceptos higiénicos más en boga. Pero la comida en su casa era triste, como pienso, dado a seres humanos. En cuanto al pasto intelectual, la señora creía firmemente que con la erudición de su esposo, el señor Centeno, adquiriendo en copiosas lecturas, tenía bastante la familia para merecer el dictado de sapientísima, por lo cual no trató de atiborrar el espíritu de sus hijos con las rancias enseñanzas que se dan en la escuela. Sí, los mayores asistieron a ella, el más pequeño vióse libre de maestro, y enfolgado vivía durante 12 horas diarias en el embrutecedor trabajo de las minas, con lo cual toda familia navegaba ancha y holgadamente por el inmenso piélago de la intupidez. Las dos hembras, Mariuca y Pepina, no carecían de encantos, siendo los principales su juventud y su robustez. Una de ellas leía de corrido, la otra no, y en cuanto a conocimientos del mundo, fácilmente se comprende que no carecería de algunos rudimientos quien vivía entre risueño coro de ninfas de distintas edad y procedencias, ocupadas en un trabajo mecánico y con boca libre. Mariuca y Pepina eran muy apechugadas, muy derechas, fuertes y erguidas como amazonas. Vestían falda corta, mostrando media pantorrilla y el carnoso pie descalzos, y sus rudas cabezas abrían lúcido, muchos sosteniendo un arquitrabe como las mujeres de la caría. El polvillo de la calamina que las tenía de pies a cabeza, como a los demás trabajadores de las minas, dábales aire de colosales figuras de barro crudo. Tanacio era un hombre apático. Su falta de carácter y de ambición rayaba en el idiotismo, encerrando en las cuadras desde su infancia, ignorante de toda travesura, de toda contrariedad, de todo placer, de toda pena. Aquel joven que ya había nacido dispuesto a ser máquina, se convirtió poco a poco en la herramienta más grosera. El día en que semejante ser tuviera una idea propia, se cambiaría el orden admirable de todas las cosas, por el cual ninguna piedra puede pensar. Las relaciones de esta prole con su madre, que era la gobernadora de toda la familia, eran de las de una docilidad absoluta por parte de los hijos y de un dominio soberano por parte de la señora. El único que solía mostrar indicios de rebelión era el chiquitín. La señora en sus cortos alcances no comprendía aquella aspiración diabólica a dejar de ser piedra. Por ventura había existencia más feliz y ejemplar que la de los peñascos. No admitía, no que fuera cambiada, ni aun por la de canto rodado, y señora amaba a sus hijos, pero hay tantas maneras de amar. Ella les ponía por cima de todas las cosas, siempre que se aviniera a trabajar perpetuamente en las minas, a amasar en una sola artesa todos sus jornales, a obedecerla ciegamente y a no tener aspiraciones locas, ni afán
de lucir galas, ni de casarse antes de tiempo, ni de aprender diabluras, ni de meterse en sabidurías, porque los pobres decían siempre, había de ser pobres, y como pobres portarse, y no querer parlanchinear con los ricos y gente de la ciudad, que estaba toda comida de vicios y podrida de pecados. Hemos descrito el trato que tenía en casa de Centeno los hijos, para que se comprenda el que tendría la Nela, criatura abandonada, sola, inútil, incapaz de ganar jornal, sin pasado, sin porvenir, sin abolengo, sin esperanza, sin personalidad, sin derecho a nada más que el al sustento. Señana se lo daba, creyendo firmemente que su generosidad rayaba en heroísmo. Repetidas veces dijo para sí al llenar la escudilla de la Nela, qué bien me gano me puestecico en el cielo. Y lo creía como el Evangelio. En su cerrada mollera no entraba ni podía entrar otras luces sobre el santo ejercicio de la caridad. No comprendía que una palabra cariñosa, un halago, un trato delicado y amante que hiciera olvidar al pequeño su pequeñez, al miserable su miseria, son heroísmos de más precio que el pobre sombrante de una mala comida. Por ventura no se daba lo mismo al gato, y éste al menos oía las voces más tiernas. Jamás oyó la Nela que se la llamara Michita, Moñita, ni que le dijera repreciosa, ni otros vocablos melosos y conmovedores con que era obsequiada el gato. Jamás se le dio a entender a la Nela que había nacido de criatura humana, como los demás habitantes de la casa. Nunca fue castigada, pero ella entendió que este privilegio se fundaba en la desdeñosa lástima que inspiraba su menguada constitución física y de ningún modo en el precio de su persona. Nunca se le dio a entender que tenía un alma pronta a dar ricos frutos si se la cultivaba con esmero, ni que llevaba en sí, como los demás mortales, ese destello del eterno saber que se nombra inteligencia humana, y que de aquel destello podía salir infinitas luces y lumbre bienhechora. Nunca se le dio a entender que en su pequeñez fenomenal llevaba en sí el germen de todos los sentimientos nobles y dedicados, y que aquellos menudos brotes podían ser flores hermosísimas y lozanas sin más cultivo que una simple mirada de vez en cuando. Nunca se le dio a entender que tenía derecho por el mismo rigor de la naturaleza al criarla, a ciertas atenciones de que puede estar exceptos los robustos, los sanos, los que tienen padres y casa propia, pero que corresponde por jurisprudencia cristiana al inválido, al pobre, al huérfano y al desheredado. Por el contrario, todo le demostraba su semejanza con un canto rodado, el cual ni siquiera tiene forma propia, sino aquello que le dan las aguas que lo arrastran, y el puntapié del hombre que lo desprecia. Todo demostraba que su jerarquía dentro de la casa era inferior a la del gato, cuyo lomo recibía las más finas caricias, y al del mirlo que saltaba en su jaula. Al menos de esto no se dijo nunca con cruel compasión. Pobrecita, mejor cuenta le hubiera tenido morirse.